le damos la bienvenida y en Panamá nos estamos enfrentando, Alejo, a un desafío crítico, el comercio ilícito de productos de tabaco. A pesar de los logros en la reducción del consumo, estadísticas preocupantes revelan la proliferación del contrabando con consecuencias económicas de salud, seguridad y corrupción. Háblanos de este tema que es sumamente peligroso en un país donde la ley ha funcionado en algunos temas, por ejemplo, en cuanto al consumo de tabaco en lugares públicos. Panamá ha dado ejemplos en ese sentido a nivel internacional. Bienvenido, Alejo. ¿Qué tal, Álvaro? Gracias, es un honor estar en tu primer programa, así que felicitaciones por este nuevo Gracias. espacio de comunicación. Tal cual como lo mencionás, Álvaro, es un tema que, como sabés, nosotros hemos venido comentando y comunicándole a la población a través de campañas y de diferentes medios esta problemática que va en aumento. Panamá, como decís, ha tenido ciertas políticas en materia de reducción de la cantidad de fumadores, y eso hace que hoy en día haya menos personas que fuman en Panamá, lo cual es sumamente positivo. Pero la preocupación es que de ese 100% de personas que están fumando, el 92% está fumando un cigarrillo que es ilegal, que es de contrabando. ¿Y qué hay atrás de este cigarrillo de contrabando? No solo hay un tema de defraudación aduanera, no solo hay un tema administrativo, sino que lo que hay es un financiamiento directo a las estructuras del crimen organizado internacionales, transnacionales, globales. ¿Y eso cómo impacta en la población panameña? Bueno, impacta porque las estructuras locales del crimen, las bandas locales o pandillas, son en muchos casos las que operan la logística criminal de estas estructuras más grandes, y uno de los productos que mueven en el territorio son los cigarrillos de contrabando. Entonces, esto preocupa con este 92% que sacó la última encuesta del año 2022, que la hizo la consultora Nielsen, y que además es interesante cuando esos datos se ponen digamos, en la geografía criminal de Panamá, donde hay mayor incidencia criminal, y entonces encontrás zonas como en Colón, zonas como Pedregal, San Miguelito, David en Chiriquí, que son las ciudades o las localidades que tienen este mayor porcentaje de contrabando. Y realmente lo que hay atrás es un tema criminal, es un tema de delito que tiene que atenderse con urgencia desde una agenda pública de la persecución criminal y no solo desde un punto de vista administrativo, aduanal o exclusivamente de la salud pública. Ese es el mensaje que siempre tratamos de tener con la población, que en el momento que están comprando, o sea, este 92% de panameños y de panameñas que están comprando un cigarrillo de que viene de otros países y que es de contrabando, lo que está haciendo es financiando la propia inseguridad que tiene el país, porque esto está comprobado en entrevistas que se ha hecho a veces en las aprehensiones. Esto financia directamente la compra de armas, la compra de municiones, permite mandar dinero adentro de las cárceles. O sea, lo que hace es financiar de alguna forma la operatividad de tu banda criminal, la operatividad diaria. Porque si te dedicas a negocios más grandes como son la logística de la cocaína, ese dinero a veces, digamos que tarda un poco en llegar a tu bolsillo criminal, ¿no? Entonces necesitas otro dinero que sea rápido, que vos puedas financiar tu operación diaria, y eso viene de productos como el cigarrillo de contrabando en Panamá, pero no es solo Panamá, esto es un tema regional. Panamá lamentablemente es un hub de distribución también, desde los puertos y zona libre salen estos cigarrillos de contrabando para otros países de la región, principalmente Colombia, principalmente Costa Rica y también las islas del Caribe. Bien, Mariela, voy contigo, pero antes, Alejo, hay un elemento aquí que también debe preocupar al consumidor de este tipo de cigarrillos de contrabando. Yo soy enemigo del cigarrillo, sea legal o sea ilegal, pero Correcto. el ilegal sabemos lo que estamos consumiendo porque por lo menos en el cigarrillo legal hay restricciones, hay controles, pero en el ilegal que llega al país, ¿quién sabe de dónde está saliendo eso y qué tiene o de qué componentes tiene? Mira, ese es un excelente punto. Estos cigarrillos generalmente vienen de países asiáticos, vienen de la China, vienen de India, vienen de Corea del Sur. Antes venían de Sudamérica, también de fábricas que habían en Paraguay y otras más pequeñas en Uruguay, pero básicamente lo que llega acá viene de Asia. Y claro, este cigarrillo, como viene clandestino, viene ilegal, es un cigarrillo que además
hay que esconderlo, hay que cruzarlo por un río, entonces se moja, después se seca al sol, después lo tiran en un camión con ganado, igual para transportarlo oculto de un punto hacia otro, lo vuelven a enterrar, y toda esa clandestinidad de este cigarrillo lo que hace es contaminarlo con cantidad de patógenos, más allá de los componentes no controlados que pueda tener desde el origen, además en la ruta, hasta llegar, digamos, al consumidor, se empieza a contaminar. Y esto genera una serie de enfermedades adicionales a la que el tabaquismo ya genera de por sí, pero esto además tiene otros agentes patógenos que causan otros daños en la salud. Y esto también es grave porque, como decís, no hay control por parte del Ministerio de Salud Pública de nuestros países sobre estos productos porque directamente, como digamos, son ilegales, como están en el mercado ilegal, no puede haber un control sobre estos productos. Mariela, Sí, Alejo, buen día, ¿cómo estás? Gabriela. Alejo, la pregunta que hago es, ¿cuál es, o sea, bajo qué título se castiga como delito esto de lo que estamos hablando? Porque no lo conozco, estoy en shock con todo lo que estás contando. Y sí, porque yo veo que en Panamá estamos en todo momento hablando de cuántas kilos de cocaína cogimos, toneladas, así al otro, de todos los delitos y el periodismo nos tiene informado, pero nunca escucho nada que tenga que ver con perseguir a estas personas y si hay efectividad en la persecución legal de ellos, que si tienes algún número o algo que nos hable de qué está pasando en Panamá con este delito. Vamos por partes, porque la verdad que es un tema bien amplio. La persecución criminal de este delito es prácticamente nula. En Panamá ha ratificado, digo, desde hace tiempo y después lo ratificó, lo bajó, digamos, a su marco normativo nacional a través de diversas leyes, el protocolo, digamos, de la OMS para el combate total del contrabando de cigarrillos. El protocolo es el protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco. Llamémosle en términos generales cigarrillos. Ese protocolo, que es ley en Panamá como en otros países de la región, tiene, digamos, una serie de verbos rectores que son muy importantes tenerlos en cuenta para entender la problemática y entender qué estamos haciendo al respecto. Dentro de esos verbos rectores, los principales son prevenir, desalentar, detectar, investigar, perseguir y eliminar todas las formas de comercio ilícito de tabaco o de No cigarrillos. dice castigar, bueno, dice perseguir. Sí, estaría implícito. El tema es un tema de política pública y de voluntad para que estos verbos rectores realmente puedan ejecutarse. O sea, la pregunta acá es, ¿qué estamos haciendo en nuestros países para prevenir, desalentar y detectar? ¿Tenemos políticas públicas que prevengan que la gente inicie a fumar, que sean efectivas? ¿Tenemos clínicas de cessación del tabaco realmente efectivas, con números comprobados de que entraron 100 personas y salieron 50, 80 o 10 que realmente dejaron definitivamente de fumar? ¿Tenemos campañas efectivas, constantes, no cada tanto, sino algo constante? Porque esto es algo que tiene que ver con la educación de la población, el poder implementar este tipo de acciones. Y por otro lado, ¿qué estamos haciendo para investigar, perseguir y eliminar? Y acá, obviamente, estos tres verbos rectores se tienen que hacer desde la institucionalidad pública de nuestros países, la cual trabaja dentro de marcos normativos, trabaja dentro de leyes. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué leyes tenemos para perseguir este tipo de delito como el contrabando de cigarrillos? Pues no las tenemos en concreto así que realmente tengan un efecto positivo en la persecución y en la eliminación. No hay sentencias, digamos, de cárteles de cigarrillos, no hay cantidad, digamos, técnicas de investigación. Esto no es un tema que esté en la agenda priorizada de la persecución criminal en el Ministerio Público o para los estamentos de seguridad. Obviamente que se han hecho muchísimas incautaciones en el país y se hace un gran trabajo desde aduanas, Senafronda, policía, pero está entrando muchísimo de este producto. Están entrando 15 contenedores por mes de este producto a Panamá, y Panamá con esta doble función, digamos, de ser un mercado de consumo, pero al mismo tiempo ser un punto de distribución del producto. Y aquí hay algo que afortunadamente nosotros venimos batallando con estas propuestas de modificación de leyes. La principal que se presentó ahora, este anteproyecto de ley, el anteproyecto 167, que lo que va a buscar es que del Código Penal, el artículo 288A, se pueda hacer una reducción de 500.000 a 20.000 en cuanto a la cuantía que tiene que ver de una incautación, ¿no? Hoy en día una incautación
que está por encima de los $500.000, recién ahí pasa a ser un hecho criminal de investigación para una fiscalía. Si está por debajo, es un hecho aduanal administrativo, entonces no hay delito. Entonces, ¿qué herramienta le estamos dando a la institucionalidad para que realmente pueda investigar, perseguir y eliminar el comercio ilícito de cigarros? Alejo, pero es que tampoco veo que tu institución, tú estás con una fundación, tampoco veo un trabajo educativo muy presente, por lo menos en los medios. Y lo digo no con ánimo de crítica, sino con decirte que mal podemos los panameños entender los peligros del tráfico de tabaco del que nos estás hablando y lo que atenta contra nuestra salud si no hay campañas. Entonces, el gobierno tiene mil maleantes que corretear, pero tu institución tiene algún programa, algo donde la gente, porque no veo eso y menos veo la persecución del delito en las calles ni en los titulares de los medios. Entonces, ayúdanos a entender hacia dónde nos dirigimos o a que la gente busque información o si hay planes con la institución con la que tú estás, porque definitivamente que el conocimiento da poder. Mientras tú no conoces las cosas, ni las ves ni las entiendes. Sí, sí, Mariela, digo, nosotros somos una fundación, como decís, ¿no? O sea, por lo tanto, no podemos encargarnos de la investigación, persecución y eliminación del comercio ilícito, sino apoyar a la institucionalidad pública de todos los países en lo que podemos. Dentro de lo que hacemos muchos entrenamientos con las fuerzas públicas, con policías, con aduanas, con todos los estamentos de seguridad, también con fiscalía, para entender la magnitud del problema, para entender que cuando ellos están frente a un cigarrillo de contrabando, no están frente de un mínimo contrabando, sino que están frente de una forma de financiación del crimen organizado, que a nivel global y en Panamá también es uno de los cuartos o terceros delitos más lucrativos para el crimen organizado. Dijiste al inicio, siempre perseguimos drogas. Sí, aparentemente nuestra persecución criminal en Latinoamérica por igual es perseguir droga. Y además, dentro de la droga, exclusivamente la cocaína. ¿Y qué está pasando con todas las otras drogas sintéticas que se están produciendo en este momento y que además las podemos producir en una habitación en la casa nuestra? No necesitamos grandes estructuras. Entonces, perseguimos droga, pero no estamos entendiendo que este negocio del narcotráfico se sustenta de otros negocios como el contrabando de cigarrillos, pero que ha crecido tanto a nivel global que ya no solo es un medio de la economía criminal para financiar narcotráfico, sino que forma ya parte del portafolio criminal de aquellas actividades que le generan altas ganancias. ¿Y por qué genera alta ganancia? Porque los riesgos en la persecución criminal son mínimos. Entonces, los criminales lo que buscan son todas aquellas actividades ilegales con bajo riesgo, porque el bajo riesgo le permite a ellos mayores utilidades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de compartir esta información. Hemos creado una plataforma, una app, por ejemplo, para las instituciones públicas de persecución, que rápidamente le permite escanear esa caja de cigarrillos frente a la duda de que si eso no es de contrabando. Y la aplicación, cruzando con las leyes nacionales en varios países, le dice a ese oficial público, esto es contrabando o esto es legal en su país, y le tira, digamos, toda la normativa para que él pueda llenar ¿Cuál es el app? ¿Cuál es el app, Alejo? El app se llama EVA, es de uso exclusivo, digamos, ahora de las Ah, ok, autoridades. ok, Sí, porque ¿qué pasa? Si esto lo haces muy público, los cárteles del tabaco lo que hacen es identificar qué información está teniendo ahora la autoridad pública y entonces buscan otros mecanismos para, digamos, burlar el conocimiento nuevo que tiene la autoridad pública. Entonces, tratamos de que esto se mantenga para reserva y uso de ellos. Y lo otro es, Mariela, en Crime Stopper, en el portal de denuncia que funciona desde hace tiempo en Panamá y en América Latina, tenemos un formulario especial para denunciar contrabando de cigarrillos. Eso ha sido muy efectivo en algunos países de Triángulo Norte, por ejemplo, cuando empezamos con esto en El Salvador, te estoy hablando del 2010, cuando las pandillas realmente tenían un control territorial, y donde le dijimos a la población, mire, si usted compra este cigarrillo de contrabando, lo que está haciendo es financiar la actividad de la pandilla. Y ahí la gente sí tomó precaución, tomó atención y empezó a denunciar los lugares, más que nada ok. donde se guardaban, ¿no? Porque, digo, tampoco la aduana o la policía quiere ir a un lugar donde va a sacar 4 cajetillas de cigarro, sino que hay que ir a las bodegas, hay que ir a los puertos, hay que ir a los lugares donde salen los acoplados con los contenedores, y esa información la gente, la ciudadanía la tiene en general, sobre todo en determinadas localidades, que es donde se da esta actividad. Lo bueno es que la puedan denunciar.
que la puedan compartir. ¿Por qué? Porque atrás de ese acoplado de cigarrillos de contrabando, lo que hay es crimen organizado. Y si yo permito que el crimen organizado pueda realizar esta actividad en la barriada, en la localidad donde vivo, entonces Claro. estoy de alguna forma permitiendo o facilitando esta delincuencia local. Alejo, se me ocurre, has hablado del consumo, has hablado del consumo, la distribución, no has hablado de producción, han identificado focos de producción, me gustaría conocer sobre eso. Y otra pregunta que me parece prudente hacerte, han logrado reducir con la cantidad de 500.000 a 20.000, ¿verdad? En el artículo 288 lo mencionabas, que estaba en el Código Penal, eso es un avance, ¿verdad? Pero en la organización en la que participas, se centran, según lo que escucho que comentas acá, es en la persecución, en la reacción de las autoridades para incautar. ¿Han hecho algún tipo de esfuerzos para, o sea, incluirse o introducirse en la prevención, en acercarse a la ciudadanía para hacer algún tipo de docencia sobre el tema? Y si tienen presencia en otros países, ¿cuáles han sido los logros que han obtenido y que pudiese Panamá emular? Y obviamente asumo que ese sería el objetivo que ustedes quisieran cumplir en este país. Sí, Lisbeth, mira, en tema de producción, efectivamente esos datos están y son públicos. La mayor cantidad de la producción viene de fábricas chinas, viene de fábricas de la India, de Corea del Sur, algunas a veces Alemania también han aparecido, y también de América del Sur, como les decía, Paraguay tuvo una incidencia muy grande en producción, y ahí con un tema de corrupción muy grande, donde estaba señalado un expresidente que era dueño de todas las fábricas de cigarrillos de contrabando. En la zona del sur, en Paraguay, Argentina y Brasil, en la triple frontera, además, hay un tema de delincuencia y de terrorismo muy grande, donde grupos como Hezbollah están instalados ahí y desde ahí generan dinero para la estructura terrorista. Y parte de ese dinero viene de toda la logística que ellos manejan del cigarrillo de contrabando en la triple frontera del sur. Lo mismo, algo parecido pasaba en el Triángulo Norte, donde la MS-13 estaba liderando esto, ahora ya está bastante debilitada en El Salvador, que era su centro de operaciones, ya no está pasando tanto. Entonces ya no están viniendo estos cigarrillos tanto del sur, sino que siguen viniendo del continente asiático, lo cual también se está usando para un tema de blanqueo de capitales. Y esto es muy interesante compartirlo, digamos. Mucha de la cocaína, por ejemplo, cocaína colombiana, que se vende en los Estados Unidos en formato de narcomenudeo, eso genera un cash flow muy, muy grande en los Estados Unidos. Y ese dinero, obviamente, hay que blanquearlo. Hoy en día, con todas las leyes, con todo lo que hay, los sistemas de antiblanqueo, cada vez está siendo más difícil. Entonces, ¿qué hacen estos grupos? Tienen ese dinero en Estados Unidos que viene de la venta de la cocaína y lo que hacen es comprar cigarrillos en fábricas principalmente chinas. ¿Cómo compran los cigarrillos? Directamente en una transferencia o transacción comercial que hacen en los Estados Unidos, ya sea con dólares o con los criptoactivos, que es un tema que se suma a todo esto. Ellos compran contenedores en la China, 10, 20, 15 contenedores, y piden que los manden para América Latina. Una de las principales puertas de entrada de esos contenedores sigue siendo Panamá, lamentablemente, aunque también hay otros países que están apareciendo. Esos cigarrillos luego se venden en el mercado ilegal y lo que hace la estructura criminal es tener en este lado ya de América ese dinero en cash para luego meterlo en un sistema, en un esquema de blanqueo de capitales. Y además, en muchos casos, duplican, hasta triplican el dinero que generaron con la venta de cocaína en los Estados Unidos. Eso es algo, es un esquema de blanqueo de capitales a través del comercio, en donde se transfiere el valor de la cocaína a un producto concreto que luego se mueve en el comercio internacional, que es el cigarrillo. Entonces, de producción, esos tres países hoy en día siguen siendo los más importantes. En temas de prevención que me decías, nuestra organización, digamos, el foco de nuestra organización es apoyar a los gobiernos en materia de investigación, persecución criminal, no tanto en la parte de prevención. Hay otras organizaciones que se dedican más a la parte preventiva. De todas formas, nosotros hemos hecho algunas campañas, sobre todo en redes sociales. Somos una fundación, así que el tema de los fondos también siempre es un tema que escasea para este tipo de acciones, ¿no? Y por más que a veces pedimos la colaboración de los gobiernos en esto, es muy escasa, porque a veces no está el interés en la agenda política en estos temas. Entonces, hacemos, digamos, con lo que tenemos lo mejor que podemos en hacer campañas que le llegue esta información de alguna manera a la gente
Y hemos visto estos resultados, como les decía, en Triángulo Norte los hemos visto muy bien en las campañas porque eso hacía que se aumentara la cantidad de denuncias que se recibían. Y no solo eso, y obviamente esas denuncias amarradas a una efectividad en la parte de investigación y de la parte de la policía y aduanas, en que iba al lugar a hacer las incautaciones pertinentes y a eliminar, o sea, a eliminar el producto, a destruir el producto. Y eso fue cambiando un poco la percepción a tal punto que a veces en algunos mercados escuchábamos a la gente decir, no, ese cigarrillo ya no lo tengo porque atraparon ahí unos camiones que venían en la frontera con Guatemala y hasta la semana que viene no hay. Y eso está bien. El problema acá es en la medida que sigamos poniendo leyes prohibitivas y mayor cantidad de impuestos bajo una falsa concepción de que a mayor impuesto la gente va a consumir menos. O sea, esa concepción hay que olvidarse en el momento de tomar este tipo de decisiones. Y no solo con cigarrillos, pasa con otros productos por igual. No significa que a mayor impuesto o más caro ese producto porque le pongo más impuestos, la gente lo deja de consumir. La gente lo que hace es buscarlo por otro lado. Y ese otro lado es el comercio ilícito, los mercados ilegales. Y si al mismo tiempo tenemos una institucionalidad débil en la persecución, porque la ley es débil o inexistente o son leyes de 20 años, entonces lo que hacemos es facilitar además que este mercado ilícito exista para que la gente acceda rápido. O sea, hablamos de prevención y de la preocupación de que la gente empiece a fumar, pero el comercio ilícito de cigarrillos hace que los jóvenes empiecen a fumar más temprano, porque estamos hablando de que en la calle un muchacho joven de 15, 16 años puede comprar un cigarrillo suelto por una moneda, por una monedita. Entonces, eso le facilita el acceso a un cigarrillo, después a dos, después a tres, hasta que termina comprando una cajetilla entera a $1.50, ilegal, porque ya empezó con el ilegal, va a seguir con el ilegal. Entonces, a veces nos preguntan a nosotros como organización, ¿pero ustedes entonces están a favor de que la gente fume? No, 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 rotundamente no, y ahí comparto lo que decía Álvaro, no, la posición es que la gente no fume. Lo que estamos diciendo es que, bueno, de todo este grupo que está fumando, porque de alguna forma nuestras políticas públicas de prevención y apoyo a la gente para que no fume o deje de fumar fallan. ¿Qué pasa? Todo este porcentaje, la gente mayoritariamente está fumando un producto ilegal. Y nuestro enfoque ahí es ese producto ilegal, más allá de que se pierden muchos impuestos, de que hay un impacto en la salud, nuestro enfoque es de seguridad. O sea, lo que hay atrás de una cajetilla de cigarrillos de contrabando es crimen organizado. Y eso tenemos que entenderlo. Ya no es más el contrabandista de toda la vida de la barriada que conocían. Ese contrabandista fue desplazado por algún miembro de alguna banda que trabaja y opera en la logística del crimen organizado, vendiendo este producto como otros. Nos quedamos todos en silencio en la radio. Le Sí, agradezco, no sé, Alejo, la no oportunidad de escuchamos. compartir contigo. Alejo es una persona con la que se puede hablar de muchos temas relacionados con seguridad, porque ese es su expertise. Así que gracias y por acá te vamos a tener próximamente. Hasta Será un luego. gusto. Saludos. Vamos, Chao, vamos, Alejo, gracias. vamos al Chao, cambio y Mariela. regresamos, Mariela, Lisbeica y amigos oyentes.